Bueno, para compartirles lo que Dios puso en mi corazón hoy con respecto al presente y lo que está por venir, quiero usar una historia que todos o la mayoría conocen en parte o la totalidad. La historia es la historia de Noé. ¿Quién conoce la historia de Noé? Sí, más o menos, pero todos tenemos más o menos la idea de qué estamos hablando. Que la pueden leer en la Biblia, si alguno no la leyó, en el capítulo 6 del libro de Génesis en adelante, ahí lo pueden leer. La Biblia dice que por esos días, los días de Noé, la tierra estaba llena de maldad. Los corazones de los hombres y de las mujeres estaban lejos de Dios. O sea, había mucha maldad y los hombres, ninguno pensaba en Dios. Ninguno estaba conectado con Dios, con cualquier cosa, menos con Dios. Pero la Biblia dice, cuando ustedes lo lean van a ver que es verdad lo que digo, que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Él contaba con el favor de Dios en su vida. ¿Y saben qué? Dios tenía un plan, que era rehacer la tierra y eliminar toda la maldad por medio de un diluvio. Para eso tenía que sobrevivir animales, vegetales y personas. ¿Para qué? Para poder empezar de nuevo. Y entre los planes de Dios estaba construir un arca, o sea, un barco de grandes dimensiones, para que todo lo que él había planeado se lleve a cabo, ¿viste? Lo pudieran lograr. Y es acá donde quiero que me presten mucha atención, porque es decisivo para lo que viene, para el año próximo y para cada año de nuestras vidas entender esto. Génesis 6, 12 y 13 dice: al ver Dios tanta corrupción en la tierra y que la gente había corrompido su conducta, versículo 13 dice, dijo a Noé. Yo cuando leí eso dije, ya está, entendí todo. Tiempo de gran corrupción, tiempo difícil. Versículo 13 dice, dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia, así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Iglesia, escucha esto. Hace unas semanas atrás el Señor me dijo, es necesario que cada uno de mis hijos se abrace a mi palabra. Es necesario que cada uno de mis hijos se abrace a mi palabra. Que mi palabra sea su guía. Porque así como le hablé a Noé, le voy a hablar a ustedes. Eso me dijo el Señor que te diga. Así como un día Él le dijo a Noé, un día te va a decir a vos. Ahí donde dice Noé, poné tu nombre. Porque Él te quiere hablar. Él te quiere hablar. El Señor me dijo, decile que es súper necesario. Quiero hablar con ellos. Quiero darles una palabra puntual. Quiero decirles algo que necesitan saber. Escucha esto. Necesitamos tener una palabra de Dios para sostenernos. Necesitamos tener una palabra de Dios para sostenernos. Necesitamos la palabra de Dios para no ahogarnos con las palabras del enemigo. ¿Usted sabe que el enemigo le habla? ¿No sabía eso? Seguro no tiene suegra. Pero el que tiene suegra puede identificar rápidamente cuando el enemigo le está hablando. El enemigo nos habla, nos busca confundir. Busca que salgamos para cualquier lado menos para el lado que Dios nos quiere llevar. Por eso que es necesario que tengamos en nuestras vidas una palabra de Dios. Y no me estoy refiriendo a la palabra de la iglesia, del cartel, de las redes sociales. Vieron que a veces ponemos una palabra para empezar el año, que es parte de la visión de la iglesia. Hay muchas iglesias que lo hacen, año de esto, año de lo otro. No pasa nada con eso, está perfecto, cada uno. No, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de una palabra que vaya directo a tu corazón. Una palabra puntual, que vaya ahí a lo más profundo de tu corazón y que te acompañe todos los días. Que la leas
y te brillen los ojitos, que la respires, que la entiendas, que estés todo el día con esa palabra, una palabra que esté en tu corazón, una palabra que esté ahí bien fuerte, que la respires todo el tiempo. Quiero contarles algo. Un líder, que no voy a decir quién es porque no pedí autorización, nos contaba en una reunión que tuvimos que en los últimos meses de su vida no había sido fácil, que habían sido meses, difíciles, y que lo único que la había sostenido era una palabra de Dios. Lo único, dice, yo no sabía, lo único que la había sostenido. Nos contaba que un día habíamos compartido una palabra, un mensaje, y ella llegó a su casa, lo escribió y lo pegó en la heladera. ¡Tuc! Ahí lo puso. Y no era una reflexión del pastor. ¿Viste? El pastor hace un chiste. A veces pregunto, ¿te gustó el mensaje? Sí, me gustó el chiste que hiciste. No, hermano, te tenés que acordar del mensaje, no del chiste. No, pero el chiste estaba bueno. La líder esta no anotó el chiste en la heladera. Anotó el versículo que habíamos compartido, la cita bíblica. O sea, ¿qué anotó? Anotó la palabra de Dios. Y nos contaba que durante estos meses había tenido ganas de abandonar, de dejar. Yo no quiero saber más nada con esto. Que sentía que lo que hacía era en vano. Y bueno, hay un montón de cosas más que nos pasan a todos. No es que le pasa a una persona, eso le pasa a todo el mundo. A todos los que queremos servir al Señor, nos pasa eso. Pero escuchá, dice que en ese momento que tenía ganas de dejar todo, desanimada totalmente, miraba la heladera y ahí estaba esa palabra que ella misma había pegado, que ella misma había escrito, estaba ahí, en la heladera. Entonces cada vez que quería aflojar, miraba la heladera y leía el versículo, no me acuerdo cuál era, y leía el versículo. Y decía, Señor, ya sé. No me digas más. Le decía, le hablaba a la heladera, no sé, cada uno. Y como que la heladera le decía, ¿vos querés aflojar? Ya hablaba que ya estaba en otra dimensión. No. Ese versículo que estaba ahí no la dejaba volver atrás. No la dejaba retroceder ni un paso. Y esta hermana nos decía, pastor, si hoy estoy acá, es por esa palabra. Si hoy estoy acá, es por ese versículo. Y yo decía, gracias, Señor. Gracias porque alguien entendió que se tiene que abrazar de tu palabra. Porque el que pone en un pedestal al predicador o al pastor está en problemas. ¿Sabes por qué? Porque yo te voy a fallar. Y te voy a fallar más veces de lo que te imaginás. Pero la palabra de Dios no te va a fallar. Esa no te va a fallar nunca. Esa está ahí para vos. Está ahí para mí. Escuchá, no podemos vivir sin una palabra de Dios. Hablábamos con mi esposa hace un tiempo y decíamos, los cristianos, qué poco conocen la palabra de Dios. Yo lo veo, ¿saben cuándo lo veo? Los miércoles, que a veces traemos otros versículos que no son muy conocidos porque hablamos de cosas más profundas. Y yo veo cuando están mirando la pantalla y dicen, ¿eso dice la Biblia? ¿A mí lo inventaste vos, pastor? Sí, está ahí en la Biblia, lo que pasa es que vos nunca la leíste. Uno se da cuenta de eso y digo, qué poco conocemos la palabra. Y el diablo está contento. Cuando vos y yo no conocemos la palabra, está feliz porque sabe que no le podemos hacer ni cosquilla. Pero cuando tenemos una palabra de Dios, las cosas cambian. No podemos vivir sin una palabra de Dios. Es porque sin una palabra de Dios, escucha esto, no podemos resistir. No podemos resistir sin una palabra de Dios. No podemos vencer si no tenemos una palabra de Dios en nuestras vidas. No podemos avanzar si no tenemos una palabra de Dios en nuestras vidas. Si no hay una palabra de Dios en nuestros corazones,
nos quedamos estancados. Yo vengo a la iglesia, sí. Yo voy al club a llevarlo a mi hijo y no juego al fútbol. Ayer me hicieron una falta jugando al fútbol. No vino Franquito hoy, ¿no? No. Decí que después ganamos, si no. No, me dicen que no. Bueno, no sé. Para mí ganamos, hermano. No podemos vivir sin una palabra de Dios. Yo vengo a la iglesia, está bien, pero conectate con la palabra. Conectate con Dios. Súper importante conectarnos con Dios. Escuchen esto. En los tiempos que vienen se va a notar más que nunca entre los que se hayan agarrado fuerte de una palabra de Dios y los que no. Se va a notar. Y no va a hacer falta que alguien te lo diga, te vas a dar cuenta. El que se agarró de una palabra de Dios y el que no. Y no va a pasar solo por lo económico la diferencia, porque a veces pensamos que es en lo económico, ¿viste? Decimos, no, este hermano es prosperado en esto, en la economía, tiene trabajo. Entonces debe ser una persona de Dios impresionante. No pasa por ahí. O no pasa solo por ahí, sino que se va a notar en lo moral, en la moralidad de las personas. Ahí se va a notar la diferencia del que se agarró de una palabra de Dios y del que no. Se va a notar en lo familiar. Ahí se va a notar del que se agarró de una palabra y del que no. En lo ministerial se va a notar. En el servicio a Dios, en la permanencia, ahí se va a notar si te agarraste de una palabra de Dios o no. ¿Están acá? Noé recibió una palabra de Dios y esa palabra marcó la diferencia en su vida. Y dijo Dios a Noé, ¿se acuerdan? Noé recibió una palabra de Dios y esa palabra marcó la diferencia. En estos días, antes que termine el año, Dios te va a dar una palabra. Si es que ya no te la dio. Pero Él te va a dar una palabra que va a marcar la diferencia en tu vida. Absolutamente. Va a marcar la diferencia en tu vida. Ahora quiero enseñarte cuál es el efecto de tener una palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el efecto? Porque miren, las palabras en las personas generan distintas reacciones, ¿o no? Las palabras que nos dicen generan distintas cosas en nuestra vida. Hay distintos efectos de distintas palabras, pero ahora vamos a ver el efecto que produce la palabra de Dios. ¿Estamos listos? El efecto que produce la palabra de Dios. Número 1, la palabra de Dios es la base fundamental para empezar a construir. La palabra de Dios es la base fundamental para empezar a construir. Génesis 6:14 dice: Constrúyete un arca de madera resinosa. O sea, Dios le está hablando a Noé y le está diciendo: constrúyete un arca, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Miren, Noé no se puso a construir porque estaba aburrido. Dijo: uy, qué aburrido que estoy, me voy a poner a construir un arca. No. Se puso a construir porque Dios le dijo, porque Dios le dio una palabra. Entonces le dijo: andá y construí el arca. Y él empezó a construir porque Dios le habló. Escucha esto, es un riesgo, o mejor dicho, es una pérdida segura construir sin una palabra de Dios. No es un riesgo, es una pérdida segura construir sin una palabra de Dios. No construyas un sueño si la base no es la palabra de Dios. Yo sueño con esto, sueño con aquello. ¿Dios te habló? ¿Dios te habló? Si vos estás seguro que Dios te habló, dale. Pero si no estás seguro, no lo hagas. ¿Vieron que hay gente que dice: Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo?
Hay un pastor que dice, no digas Dios me dijo, excepto que Dios te haya dicho. Porque a veces como una muletilla, decir Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y yo me lo imagino al Señor a veces diciendo, ¿yo te dije eso? ¿Cuándo? Ah, vos no te acordabas, pero me lo dijiste. No construyas un sueño si la base no es la palabra de Dios. ¿Quién tiene sueños? Todos tenemos sueños. Todos queremos alcanzar cosas. No lo construyas si no está basado en una palabra que Dios te haya dado a vos, a tu corazón. Miren, cuando Dios nos habló de este lugar, yo empecé a hablar con distintos hombres de Dios y les contaba el sueño y les mostraba y les decía, mirá esto, mirá aquello, y me decían, fíjate, no es seguro, es una inversión difícil, y cada uno me daba su postura. Y hasta uno, un grosso del país, alguien, un hombre de Dios, grosso, me dijo, si vos fueses parte de mi equipo, yo te diría que no lo hagas. Me dijo, si vos fueses parte de mi equipo pastoral, yo te diría que no lo hagas. Y después que hablé con esa persona, vine y le dije a Nati, me dijo esto el pastor. Y me hizo pensar, porque es alguien de Dios, alguien de trayectoria, alguien que es muy importante. Y yo le digo a Nati, pero Dios nos habló. Él nos dijo. Él nos mandó. Hay una palabra de Él detrás de esto. Capaz que este hermano, que es súper usado por el Señor, él no sabía que Dios nos había hablado. Y basado en eso, el resultado que al final es un edificio, si está o no está. Pero lo importante es la palabra. Lo importante es edificar el sueño en una palabra de Dios, no en otro lugar. Aplaudí fuerte si es para el Señor. Tomo agua porque lo que viene es un poco más duro. No construyas un noviazgo o un matrimonio si la base no es la palabra de Dios. ¿Va de vuelta? No construyas un noviazgo o un matrimonio si la base no es la palabra de Dios. La chica es re linda, el chico es re lindo. Ay, 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 pajarín. Me pone fueguito en el Instagram. A papá mono con banana verde. No importa que te ponga fueguito, que te ponga corazoncito. Si la base no es la palabra de Dios, no construyas ahí. Pero los fueguitos, pastor. La palabra de Dios. No construyas un matrimonio, un noviazgo, si no está la palabra de Dios ahí como fundamento, como inicio. No lo hagas. ¿Cómo dicen? Yo pensaba que antes ahora no, hace rato que no lo escucho, pero los jóvenes, cuando éramos jóvenes, nosotros el chamullo era, pastor, estoy saliendo con una chica o con un chico. Ah, qué bueno. ¿Y acá en la iglesia? No. Ah, decía el pastor. ¿Y a qué iglesia va? A ninguna, pero ya se va a convertir. Tu abuela se va a convertir. Ah, con vos ahí no. Después, eso puede pasar. Mirá, de 100, 1. Le digo porque he visto, yo he recorrido eso. No, pero no sabés, pastor, vino conmigo un domingo a la iglesia. Y no, ya no viene más. Y no. Otro día voy a hablar de eso. Pero no construyas un noviazgo o un matrimonio si Dios no te habló, si el fundamento no es la palabra. Escuchá esto que es más, un poco más, vamos a fondo. No construyas un ministerio si la base no es la palabra de Dios. Uno que le sobra un garage y tiene un poco de oratoria,
y dice, Dios me llamó a abrir una iglesia. Iglesia Jesucristo, la esperanza del mundo, capítulo 35. Y abre la iglesia porque sabe hablar, porque es simpático, porque qué sé yo. Pero no va ni para atrás ni para adelante. Lo siguen 3 o 4 que son igual o peor que él. Y no avanza, no crece, no da fruto, no se reproduce, está ahí. No pasa nada. ¿Sabe por qué no pasa nada? Porque no se puede construir un ministerio sin una palabra de Dios. No se puede. Pero si Dios te dijo, escuchá, si Dios te dijo, no te para nadie. ¿Sabe cuántas veces me quisieron parar a mí? Empecé a notar. Que te cuento. Hay una cumbia. Mirá lo que le voy a decir. Esto va a salir grabado igual, ¿no? Sí, no lo van a editar porque los conozco, ustedes son mal. Que en muchos momentos, viste que, no sé quién la canta, Pablito Lescano, le mandamos un abrazo, seguro va a ver el mensaje. Dice, no me acuerdo de la canción, quieren bajar a este pibito y no saben cómo hacer, una cosa así, ¿no? Y este pibito no va a correr, ¿quién la sabe esa? Ninguno va a levantar la mano, pero yo sé que la sabe. Quieren bajarme y no saben cómo hacer. Esa era, me acordé. No me pongas flash ahora porque si no va a ser como que... ¿Sabe cuántas veces quise poner una foto mía así y esa canción? Cuando construís tu ministerio en una palabra de Dios, nada lo frena. Pero cuando querés construir un ministerio en una emoción, en una gana, no te van a seguir ni las moscas. Va con onda. Es así. Cuando Dios te habla, Él te respalda, pero no te metas a hacer nada sin que Dios esté ahí. Porque te vas a sentir tan mal que no sabes. ¿Sabes por qué? Porque lo que está construido sobre la palabra de Dios resiste tormentas. Lo que está construido sobre la palabra de Dios resiste tormentas, resiste los golpes de la vida, los ataques del enemigo, resiste las crisis, resiste todo, porque el fundamento es la palabra de Dios. Por eso que resiste. ¿Sabes por qué vos todavía estás de pie? Y porque hay una palabra de Dios por ahí que te está sosteniendo. ¿Sabes por qué estoy parado acá? Porque hay una palabra de Dios que me está sosteniendo. Solo por eso. Solo por eso. Pero el que construye fuera del fundamento de la palabra, escucha esto, cuando llega la tormenta, cuando llega la crisis, cuando llegan los ataques del enemigo, lo que construyó se cae. Lo que construyó se cae. No resiste. Así que quiero decirte esto, no construyas por tus ganas, o por tus deseos, o por tus fuerzas, no lo hagas. Empezá a construir de acuerdo a lo que Dios te haya hablado en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? De acuerdo a lo que Dios te haya hablado, ahí empezá a construir. Aquí hay una pregunta que me hacen muchas veces. ¿Cómo sé que es Dios el que me está hablando? Pues todo muy lindo, pastor, está bien. Yo necesito una palabra de Dios. Pero ¿cómo sé que es Dios el que me está hablando? Ahí viene el punto 2. La palabra de Dios te pone a trabajar. ¿Cuánto le gusta trabajar? No mientan. Uno fue a levantar la mano y la bajó. La palabra de Dios nos pone a todos a trabajar. Y esto es algo que siempre me gustó del Señor. Él siempre nos pone a trabajar. Siempre. Pero escuchá, no nos pone a trabajar en cualquier cosa, sino que nos pone a trabajar en su palabra, en lo que Él ya nos dijo que hagamos. En eso nos pone a trabajar.
Si ustedes leen Génesis 6, del 14 al 22, van a ver que además de decirle a Noé que construya un arca, ya bastante trabajo en sí, porque no era que iba a la maderera, compraba las tablas, ya se la traía el flete, ¿viste? Se la dejaba ahí toda cortadita por medida. No, tenía que ir, cortar árboles, acá tengo a mi hermano carpintero, cortar árboles, no tenía, ¿viste? Una circular, nada para cortar, una sin fin, no, era todo, no sé, a mano, tenía que armar todo. Ya tenía bastante trabajo con solamente construir el arca. Además de eso, le da una lista de cosas más para hacer. Le dice, junta animales. Yo imagino a Noé anotando, arca, junta animales. ¿Vos viste todo el trabajo que hay que hacer con el arca? Sí. Bueno, junta animales. Animales, sí. Macho y hembra. Ah, macho y hembra. Sí. Uno de cada uno. Bien. ¿Animales solo que caminen? No, aves también. Ah, aves también. Yo me hago una pregunta. ¿Quién distingue entre un palomo y una paloma? ¿Alguien distingue? Vos vas viendo una paloma y decís, ese es palomo. Esa es paloma. ¿Te imaginas el laburo, no es? Paloma. Palomo. Acá se encontré dos. Y salía, no sé cómo haría. Ya tenía un trabajo complicado el arca. Le dijo, buscate animalito, macho y hembra, para meterlo al arca. Y también le dice, junta alimentos. Alimentos para todos los animales que va a llevar y alimentos para tu familia. Alimentos para todos. No es un plan del gobierno, ya estaba en la Biblia. Era alimento para todos, para los del arca y... Sí, por las dudas. Seguramente este trabajo le llevó bastante tiempo. Era mucho. Nosotros lo leemos ahí en los versículos, ¿viste? Uno atrás de otro y vos decís, esto fue rapidísimo. Mucho tiempo de trabajo. Y como todo trabajo, requiere de esfuerzo, ¿o no? El trabajo requiere de esfuerzo, requiere dedicación, tiempo, requiere superar frustraciones. ¿Quién ha estado trabajando alguna vez y lo que está haciendo le sale mal? Y lo tiene que volver a hacer. Es una frustración que todos los que trabajamos la pasamos. Y encima si tenemos a alguien que nos dice que eso está mal, peor todavía. Nadie te lo va a decir, ay, mirá qué feo te quedó eso, mi amor. Ahora lo tenés que hacer de vuelta. No, nadie te lo dice así. El trabajo requiere de constancia. No puedo ir a trabajar el lunes, el miércoles, vuelvo el otro martes, voy el jueves. No, todos los días tengo que laburar. Tengo que ir a trabajar, es constancia. La palabra que el Señor te dé, escucha esto, te va a poner a trabajar. ¿Cuántos dicen amén? 3. Al resto también. La palabra que el Señor te dé, te va a poner a trabajar. Ay, ay, ay. Te va a poner a trabajar en tu fe. ¿Cómo está tu fe? Y a veces bien, a veces así, a veces ahí, a veces... Te va a poner a trabajar en tu fe. Te va a poner a trabajar en tu permanencia, en tu persistencia. Ahí te va a poner a trabajar el Señor. Te va a poner a trabajar en el servicio. Me encanta el crecer los miércoles. Este miércoles había un montón de gente en el crecer. Yo digo, ¿qué regalan acá? No era el crecer. Te va a poner a trabajar en el servicio. El Señor te va a poner a trabajar en tu carácter. Hola. ¿Qué tal, pastor? Mucho gusto. ¿Cómo está tu carácter? Yo soy así. Chau, te va a poner a trabajar. Viste que tenemos a alguien siempre que nos dice, no, pero vos tenés que fijarte. Yo no me fijo nada. El Señor está notando. No me fijo nada. No. Te va a poner a trabajar en tu carácter. Te va a poner a trabajar en tu familia. Voy, esto no los aguanto más. No los aguanto más.
a trabajar en tu familia. En tu carácter, en tu familia. El Señor te va a poner a trabajar. Te va a poner a trabajar en tu obediencia. Siempre el Señor te va a poner a trabajar. Y eso es genial. Algo muy importante que tenemos que saber. Escuchá esto. El que trabaja en sus propias ideas y en sus propios planes vive cansado. ¿Va de vuelta? El que trabaja en sus propias ideas, en sus propios proyectos, en sus propios planes, vive cansado. Pero el que trabaja en los planes de Dios, el que trabaja en la palabra que Dios le dio, vive renovado. Uno vive cansado y el otro vive renovado. ¿Por qué? Porque viene el Espíritu Santo y dice, vamos que todavía queda camino por delante, vamos que te voy a dar nueva fuerza, y vos te levantás y vos seguís y vos llegás y las cosas pasan y las puertas se abren porque estás siendo renovado por el poder del Espíritu Santo, porque no estás trabajando en tus ideas, sino en las de Él, en sus planes que cambian tu vida para siempre. ¡Wow! Gloria a Dios. Y tercero, efecto de la palabra, estamos hablando, una palabra de Dios te salva la vida. Una palabra de Dios te salva la vida. Génesis 6, 17 y 18 dice, porque voy a enviar un diluvio, otra vez es Dios hablándole a Noé, sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que exista en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto. Y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Miren esto, Dios le dice a Noé, vos y tu familia van a vivir. Ese es mi pacto con vos. Vos y tu familia van a vivir. Viste que vos prendés la tele, mirás las redes sociales y todo lo que escuchás es... ¿Sabes qué te dice el Señor? Vos y tu familia van a vivir. Ese es mi pacto con vos. Te dice el Señor, vos y tu familia van a vivir. Afuera puede pasar cualquier cosa, pero vos y tu familia van a vivir. Y esto es literal, no es algo poético lo que está escrito ahí. Esto es literal. La diferencia entre la vida y la muerte está en la palabra de Dios. Ahí está la diferencia. Una palabra de Dios puede darle vida a tu matrimonio, sin duda. Una palabra de Dios puede darle vida a tu economía. Una palabra de Dios puede darle vida a tus hijos. Una palabra de Dios hace que tu eternidad sea de vida y no de muerte. Eso es lo que hace una palabra de Dios. Miren, un hombre que era parte del ejército romano se encuentra con Jesús y mirá lo que le dice, Mateo 8:8. Le dice, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Este hombre sabía que la palabra no solo tenía un efecto poderoso, sino también inmediato. ¿Para qué? Para salvar, en este caso, la vida de un siervo, la vida de un hombre. Cuando la palabra de Dios está en nuestras vidas, cuando la recibimos, la aceptamos y la obedecemos, su efecto en nosotros, amada iglesia, es transformador. Su efecto en nosotros es transformador, es inspirador, es sanador. El efecto de la palabra de Dios en nosotros es vida. Y no una vida limitada, sino una vida abundante. La palabra en nosotros produce vida. Y con esto voy finalizando. Hubo años en nuestras vidas donde las palabras de los hombres nos marcaron para muerte, ¿verdad? Nos marcaron para tristeza, nos marcaron para angustia. Alguien nos dijo, sos un inútil,
alguien nos maltrató, alguien nos amenazó, alguien nos insultó, alguien nos degradó. Y esas palabras nos marcaron, ¿o no? Nos marcaron con actitudes, nos marcaron en visión, en salir para adelante. Nos marcaron. Palabras de hombres. Pero estamos hablando del efecto de la palabra de Dios. El efecto de la palabra de los hombres ya lo conocemos. Cuando nos quieren maltratar, cuando de verdad quieren humillarnos, pueden hacerlo, podemos hacerlo. Pero la palabra de Dios es lo que cambia todo. Yo quiero decirte algo, en esta temporada que viene ya no será igual. Ya no habrán palabras de tristeza, de angustia, de humillación que marquen tu vida. Ya no será igual. La palabra de Dios te va a sostener. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios será la que te sostendrá. La palabra de Dios va a ser la que te va a levantar. Y todo lo que estaba muerto en tu vida se va a levantar otra vez a causa de la palabra de Dios. ¡Aleluya!